Efectivamente, ha vuelto a liarla, lo ha vuelto a hacer y teniendo prácticamente la gran mayoría de las cartas a su favor, no sé cómo lo hace este hombre, pero por lo que parece ha vuelto a poner a toda la Casa Blanca y en primer lugar a Donald Trump en su contra. Tiene al presidente estadounidense absolutamente enfurecido, a juzgar por sus últimas declaraciones que ha hecho tanto por escrito como por hablado, por así decirlo, refiriéndose de forma especial una vez tras otra a ese reportaje, ese 60 minutos, ¿no? Que se llama, por lo visto, el programa, que la cadena CBS le dedicó a Vladimir Zelensky, como no, y ahí apareció su entrevista. Una parte, pues la otra también tenía que ver con Donald Trump. Esto, por lo que parece, le ha vuelto absolutamente loco al presidente estadounidense. Y aquí lo curioso es que realmente Vladimir Zelensky no tenía que hacer absolutamente nada para, de hecho, tener a la Casa Blanca prácticamente a su favor, porque pues ya tenemos los últimos detalles de lo que ha ocurrido recientemente, ese terrible ataque ocurrido en la región de Sumy. Tenemos la versión ucraniana de ese alcalde que amenazó con desvelar todos los detalles y también tenemos la versión de la parte rusa y todos los titulares de los medios occidentales, la disposición de los mismos a hablar bien de Ucrania y una vez más fatal de la Federación de Rusia. Zelensky le ponían en un lugar inmejorable y en vez de eso lo que tenemos como resultado, al menos en cuanto a la relación con Estados Unidos, es casi todo lo contrario, lo cual complica aún más la situación de Ucrania, que ya de por sí está siendo cada vez más compleja. Zelensky en esas publicaciones que estamos analizando, sino que además le ha dedicado unas palabras ya de forma absolutamente explícita, poco menos que burlándose de él, o sea que el grado de cabreo parece que va subiendo. Efectivamente, esa entrevista ha tenido que doler y bastante. Seguimos con el resto. His offer to purchase more Patriot missile batteries. Oh, I don't know. He's always looking to purchase missiles. You know, he's against. Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war. Right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size, and then hope that people give you some missiles. En este sentido, por supuesto, lo que tenemos que comentar en primer lugar son estas declaraciones y vamos a partir de ahí. Lo único que había que hacer era que Zelensky se callara, al menos en las entrevistas que daba, y es que, por un lado, ha dicho que de Rusia no se puede fiar, es decir, pues que no parece que se pueda llegar a un acuerdo con dicho país. Por otro lado, ha dicho que Ucrania a día de hoy, por lo militar, no puede devolverse los territorios que reclama, de modo que parece que tendrá que haber una solución diplomática, hechos que de por sí, digamos que se contradicen como poco, un poquito, valga la redundancia, pero además lo remató todo con el cuento de siempre de que en Estados Unidos reinan las narrativas prorrusas o que son bastante benevolentes en cuanto a, a ese relato que viene, ¿no?, desde la Federación de Rusia, una vez más prácticamente calificando a Donald Trump de prorruso y sobre todo recalcando Zelensky que no le parece bien que Estados Unidos se muestre neutral, que la ayuda con la administración Trump a Ucrania prácticamente ha cesado y a partir de ahí, pues, por lo visto, a raíz de esa entrevista, tenemos a Donald Trump absolutamente enloquecido. En primer lugar, le dedicó una publicación entera en su red social Truth. La tenéis por un lado aquí en inglés y podéis darle a pausa si queréis leerla en inglés. Por otro, os la pongo en español mientras la vamos comentando para no haceros el cuento demasiado largo. Pero básicamente ahí Donald Trump carga contra la cadena en cuestión, le recuerda la entrevista. Os dije en su momento que la administración Trump tenía tremenda memoria. Le recuerda a la cadena pues aquella entrevista absolutamente infame, según Trump, que le hizo a Kamala Harris, y además pues le suma, ¿no?, la entrevista de ahora de Zelensky, que dice que pues este programa tenía dos partes
En ambas se referían, de hecho, a la presidencia de Trump y ahí le hace una vez más una mención especial al conflicto ucraniano y dice que este no hubiera ocurrido si él hubiera estado de presidente. Eso por un lado. Por otro, se ha vuelto a expresar sobre el conflicto ucraniano ya en otra publicación aparte, hablando del hecho de que es algo que él ha heredado, ahí hablando en mayúsculas, una vez más, ¿no? Ahí tenéis la publicación, recalca también el hecho de que Joe Biden y también Vladimir Zelensky han hecho un trabajo absolutamente terrible, es decir, el cabreo ya ha llegado al punto en el cual le vuelve a dedicar, sin citar expresamente a todo esto la entrevista en cuestión, pero todo apunta, me puedo equivocar, si tenéis otras ideas, las ponéis por favor en comentarios, pero vamos, me parece que los hechos apuntan precisamente en esa dirección, que le está dedicando, pues de alguna manera al menos la mitad, ¿no?, de su publicación a Vladimir Zelensky y le cita, de hecho, expresamente, no en términos precisamente halagüeños, pero sobre todo lo importante es que analizando un poco las últimas apariciones de Donald Trump, por lo visto también ha vuelto a referirse a esta cuestión, es decir, se ha pillado realmente tremendo cabreo, pero vamos, tremendo, ¿no? Lo siguiente, y eso que Vladimir Zelensky lo tenía, esta segunda parte, que no me olvido, prácticamente todo a su favor, puesto que ayer, ¿no?, comentamos ese ataque en la región de Sumi, tremendo bombazo en todos los medios occidentales. Rusia ha vuelto a atacar a la población civil. Ayer dimos varias teorías, al final hoy la Federación de Rusia efectivamente ha confirmado que el ataque ha sido cosa suya, sin embargo, ha sido contra un objetivo militar y de ocultarlo. Ya están saliendo noticias de que hay militares fallecidos. Rusia está hablando de más de 60. Veremos si terminan apareciendo algunos números más concretos. Lo cierto es que, por ejemplo, el coronel Yuri Yulga, que pues, ya los medios ucranianos parece que están reconociendo ampliamente que efectivamente ha fallecido, estuvo ahí y pues no es precisamente, ¿no?, ahí tenéis la publicación que hace referencia a su fallecimiento, el último hombre dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eso por un lado. Por otro, hay fuentes rusas que indican, os recuerdo que hubo 2 misiles Iskander, ¿no?, que volaron hacia ese objetivo, indican que ahí había una reunión entre mandos de la OTAN y por otro lado también oficiales de alto rango de Ucrania. Y en cuanto a la parte ucraniana, el alcalde de Konotop, que ayer amenazó con hablar, efectivamente ha desvelado que se trató de un acto conmemorativo, como pues ayer ya vimos, apuntaban también algunas fuentes de Ucrania. Pudiera ser, de hecho, que aquí estemos hablando de un escenario donde una cosa estaba tapando la otra, es decir, la reunión con mandos de la OTAN podía celebrarse, pero como en una especie de lugar más oculto, no sé si en una especie de búnker. Por otro lado, podía efectivamente tener lugar ese acto conmemorativo donde Ucrania, y esto es precisamente lo que ha desvelado el alcalde de Konotop, y ha hablado terriblemente mal de las autoridades de la región de Sumy, exigiendo, ¿no?, que dimitieran, porque según él han estado ellos mismos invitando, ¿no?, a ingente cantidad de civiles al acto en cuestión, asegurándose de, por lo que parece, ¿no?, darle a posteriori a los medios occidentales, en el caso, ¿no?, de que Rusia atacara, pues efectivamente vastos titulares de que ha terminado atacando a la población civil, una vez más convirtiendo un objetivo que podía ser civil en un objetivo pura y llanamente militar. Además, él ha añadido que a los militares les escondieron, o sea que al final casi que ni siquiera resultaron heridos. Sin embargo,
pues esas publicaciones que se refieren precisamente a militares fallecidos parecen indicarnos todo lo contrario, pero aquí el punto fundamental es el hecho de que Donald Trump está terriblemente cabreado. Esto a Ucrania le va a complicar aún más la situación en la que está a día de hoy y que ya de por sí no es nada fácil. No le gusta nada que se hable en estos términos. Me parece que ya le está cabreando el cuento este de Zelensky, le está cabreando de más, diría yo, incluso el cuento este de Zelensky, que la Federación de Rusia y la administración Trump están pues, casi que semicompinchados y hay muchos relatos prorrusos dentro de la segunda. Veremos en los próximos días, a juzgar, ¿no? Lo juzgaremos por las siguientes declaraciones de Donald Trump, pero a día de hoy el propio Zelensky reconoce a todo esto que va a tener que negociar. Sin embargo, de cara a esas negociaciones, no para de complicarse la vida.